En el nombre de Dios y la patria, se inicia la sesión. Muchas gracias. Primero, darle la bienvenida a los colegas que están participando de esta nueva comisión de vivienda y también a los invitados. Vamos a estar atentos a la exposición. Partimos con el primer punto, la cuenta secretario, por favor, sí. Gracias, Presidenta. Se han recibido diversos oficios de reparticiones públicas dando cuenta de gastos asociados al arriendo de terrenos u otros bienes inmuebles que sirvan de dependencias para actividades propias de las mismas. Por otra parte, la señora Ministra de Bienes Nacionales envió información sobre solicitudes de terrenos fiscales para desarrollo de proyectos de energías renovables no convencionales, así como antecedentes sobre inmuebles fiscales que se encuentran afectados con ocupaciones ilegales e irregulares. Por su lado, la señora subsecretaria de Bienes Nacionales, subrogante, hizo llegar información referida a concesiones de áridos, programas de regularización de las ocupaciones del borde costero de Atacama. Lo anterior en cumplimiento de lo establecido en glosas de la Ley de Presupuesto. Asimismo, ha llegado una comunicación del señor Ministro de Vivienda y Urbanismo en respuesta a un oficio de esta comisión con antecedentes acerca de la existencia de iniciativas destinadas a modificar y flexibilizar normativas y procedimientos a fin de agilizar la ejecución de proyectos habitacionales. Por otro lado, se ha recibido una comunicación de diversas juntas de vecinos de Longotoma solicitando la adopción de acciones para evitar y controlar el surgimiento de nuevos loteos irregulares en la zona. Los documentos consignados, los números 4 y 5, ya fueron despachados a sus correos electrónicos. A su turno, don Gabriel Prieto envió una carta relatando problemas de diversa índole que debe enfrentar su comunidad y muchas otras, por ejemplo, en materia de gastos comunes, por ser parcelaciones no sujetas a la ley de copropiedad inmobiliaria. Asimismo, se ha recibido una solicitud de audiencia de la presidenta de la Asociación Gremial de Entidades de Gestión Inmobiliaria Social de Chile, señora Doris Herrera, a fin de plantear las dificultades que enfrentan en el área de la vivienda respecto de beneficiarios, constructoras y entidades patrocinantes en el desarrollo de los diferentes planes y programas del mismo. Por último, ha llegado una comunicación del señor subsecretario del Interior, don Manuel Monsalve, excusándose de asistir a esta sesión debido a que se encontrará realizando otras labores propias de su cargo. En su reemplazo concurrirán la delegada presidencial regional de Valparaíso, señora Sofía González, que todavía no ha arribado, el jefe de la Unidad de Gestión de Riesgos y Emergencias de la Subsecretaría del Interior, señor Camilo Grés, y el subdirector de Gestión de Emergencias de Senapred, señor Miguel Ortiz. También está el señor Felipe Muñoz, de Senapred. Eso es la cuenta, señora Presidenta, y posteriormente en el punto número 2, vamos a continuar con el proyecto que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones en materia de plazos y sanciones por incumplimiento, para lo cual están invitados los representantes de déficit cero. Eso es, señora Presidenta, y posteriormente se procedería a votar en general ese proyecto. Eso es la cuenta, señora Presidenta. Muchísimas gracias. ¿Algún punto vario que quiera señalar alguno de los colegas senadores? Adelante, senador No, Sandoval. Presidenta, solamente de la última sesión del 16 de abril en relación a la presentación del ministro de Agricultura, quedó claro cuándo van a presentar de Agricultura. No sé si se definió o no el proceso de la ley para el tema de la regularización de los loteos. Como que siempre estamos en el trance que cuando, porque ya creo que han pasado hartos meses desde que se cumplieron el tema. Yo no sé si oficial, porque aquí tuvimos al ministro y nos expuso, pero todavía no tenemos claridad cuándo en definitiva vamos a poder tener una norma que regularice un tema que se está haciendo y que es necesario enfrentarlo. Esa es la verdad de las cosas. Sería bueno quizás frente a la indefinición, no sé si estará la gente del Ministerio de la Vivienda, que siempre están conectados, pero como una tarea que tiene que ver entre el Ministerio de la Vivienda y el Ministerio de Agricultura, sería bueno que por favor nos den una respuesta taxativa de en qué minuto va a ingresar la norma que va a permitir en definitiva entrar a discutir este problema que está afectando en general, presidente. Eso básicamente. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Sandoval. ¿Le parece a la mesa que podamos oficiar desde la comisión tanto al Ministerio de Agricultura como de Vivienda y Urbanismo con respecto a los plazos que ellos debieran indicarnos en el cual se va a poder ingresar esta norma? ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Ok, emitimos entonces a ese oficio. ¿Algún otro punto varios? Ya, perfecto.
Yo solamente también aprovechar la instancia en puntos varios, señalar una situación que, bueno, una de las tantas situaciones que se vive en mi región. En torno a los comités de vivienda existe una notificación de desalojo cercano a correspondiente a cerca de 20 familias en el sector costero de Valdivia, producto de una toma. Y se entiende también cuáles son los procedimientos legales con respecto a esta situación, pero también se debe entender de que hoy día debe existir un acercamiento desde el Ministerio de Vivienda con estas familias para poder generar alguna solución provisoria y obviamente eso tiene que ir de la mano con una solución a largo plazo, tal como establecer la conformación de un comité de vivienda, ¿cierto? Y de que estas familias, que hay varias que tienen niños pequeños, bebés, incluso lactantes, puedan tener una respuesta desde el Ministerio de Vivienda. Y ahí quiero solicitar a la mesa que se pueda oficiar también desde la comisión con respecto a cuáles son las alternativas de acción inmediata que se le pueda entregar a este comité, que un ratito más también voy a entregar los antecedentes del nombre y los datos técnicos que hoy día forman parte de estas 20 familias. ¿Hay acuerdo? ¿Sí? Muchas gracias. Continuamos entonces con la tabla. Saludar a la senadora Allende, que también se acaba de sumar, y a la delegada presidencial de la región. Partimos entonces con el primer punto, que es conocer los antecedentes acerca de los avances en la rehabilitación de las zonas afectadas por los incendios acaecidos en la región de Valparaíso. Solicitar nada más de que antes de partir con cada presentación puedan presentarse para poder tener los antecedentes de qué servicio es el que hoy día está traspasando la información. Muchas gracias. Adelante, ¿quién partiría? Gracias, señora presidenta. Por su intermedio también saludar a cada uno de las senadoras de esta comisión. Como ya lo anunció, mi nombre es Sofía González Cortés, delegada presidencial de la región de Valparaíso. Bueno, comentarle además que estoy acompañada de Camilo Grez y también del director de operaciones de Senapred, que acabo de olvidar su nombre. Miguel Ortiz, le iba a poner Marcelo. Miguel Ortiz, bueno, ellos también podrán presentarse más en específico y el día de hoy tenemos una presentación que además hemos realizado en conjunto considerando que somos parte también de un sistema de respuesta y que incorpora distintas fases respecto de la emergencia que vivimos en la región de Valparaíso. ¿Sí? Presidenta, por su intermedio, buenos días a todos y todas las presentes. Mi nombre es Camilo Grez, estoy a cargo de la Unidad de Gestión de Riesgo y Emergencias de la Subsecretaría del Interior. Ay. Muy buenos días, Presidenta. A través de su intermedio saludar a cada senador y senadora, agradecerle la oportunidad de poder estar en esta sesión. Mi nombre es Miguel Ortiz, subdirector de Gestión de Emergencia de Senapred. Buenos días, Presidenta, honorables senadores y senadoras. Felipe Muñoz Aranda, asesor legal de Senapred, acompañando al subdirector de Operación de Emergencia. Sí, adelante. Ahí sí. Bueno, voy a comenzar, entonces mientras no sé si se va a proyectar o si cada uno de ustedes cuenta con la presentación. ¿Sí? Adelante, Ahora sí. delegada. Muchas gracias. Bueno, nuestra presentación, como ya lo había mencionado, va a constar de al menos 3 momentos, esto considerando las distintas fases también que hay de respuesta ante la catástrofe que vivimos en la región de Valparaíso y en particular en el estado actual, en la etapa específicamente de rehabilitación. Sigamos adelante, por favor.
Bueno, respecto del ciclo de riesgo, como ustedes ya han escuchado también en esta y en otras sesiones, el ciclo de riesgo desastre contiene una serie de etapas en las cuales se van incorporando tanto los organismos de respuesta a sus niveles nacional, regional, provincial y también de las comunas, con acciones vinculadas principalmente a la mitigación, a la preparación frente a ciertas alertas, como también a la respuesta inmediata de la emergencia y en las etapas de recuperación, que se constituyen además por dos subetapas que corresponden a la etapa de rehabilitación, donde principalmente está vinculado a la rehabilitación de servicios básicos, instalación de viviendas de emergencia y otras. Y finalmente también la etapa de reconstrucción, que ya es donde ustedes también conocen, se ha presentado un plan específico con una serie de medidas, 155 en total, que lleva adelante distintos ministerios también a través de la coordinación del Ministerio de Desarrollo Social. En una primera etapa, entonces, respecto del manejo de la emergencia, comentarles que la región de Valparaíso cuenta con algunos instrumentos de gestión previamente. Uno de ellos es el Plan Regional de la Reducción de Riesgo y Desastres, el cual fue aprobado en la vía resolución exenta 8189 en el año 2018. Contamos además con un plan regional de emergencia de la región de Valparaíso, cuya actualización se hizo el año 2023, y también tras los incendios que vivimos en Forestal, ¿cierto?, del Viña del Mar el año 2022, donde pudimos hacer algunas incorporaciones dentro del mismo, que establece también flujos, establece responsabilidades, establece coordinaciones que se tienen que hacer entre los distintos organismos, y también contamos con 3 planes específicos con riesgos de variable. Uno de ellos es el de incendios forestales, también aprobado por resolución exenta 5480 del año 2018. Además de ellos, contamos con plan específico para variables de contaminación ambiental y el plan específico para variables de sismos y tsunamis. Respecto ya en particular de las acciones que se llevaron adelante desde la región en materia preventiva y de apoyo también a las distintas acciones que se realizan desde los servicios, tanto de coordinación como técnicos, se estableció una mesa regional de prevención de incendios forestales en agosto del año 2023, el COGRIT regional en su fase de preparación y mitigación, en donde también se tomaron medidas vinculadas a la limpieza de combustible, acciones en materia educativa, también la coordinación de patrullajes específicos en zonas críticas ante ciertas alertas o variables que son informadas por los organismos técnicos, entre otros, y también coordinación entre el mundo público privado con dueños o administradores de predios, considerando que gran parte también, por ejemplo, los cortafuegos que se tienen que hacer en nuestra región responden a terrenos de carácter privado. También tenemos la mesa técnica de cortafuegos y las actividades, bueno, ya las había nombrado. Respecto de las condiciones particulares del día viernes 2 de febrero, en ese momento contábamos en la región, ¿cierto?, con una alerta temprana preventiva regional que fue dictada el 29 de enero, que daba cuenta de algunas condiciones de riesgo de carácter meteorológica, entre otras. También hubo una alerta de altas temperaturas. Inicialmente esto incorporaba a la región costera, al sector costero de la región de Valparaíso. Luego esto se baja y solo se mantiene hacia los sectores interiores. Sin embargo, aún así se realiza un COGRIT regional el mismo 29 de enero para poder coordinar todas las capacidades que teníamos en la región, algunas de ellas, también que habían sido movilizadas hasta la región de O'Higgins, considerando los incendios que teníamos en desarrollo, esto vinculado a bomberos y también a algunas brigadas de la CONAF. En particular, el día viernes 2 de febrero, tuvimos una simultaneidad de incendios en combate en la región. Fueron 10 en 7 comunas distintas durante esta misma jornada, los que llegan a ser 12 el día 3 de febrero, en donde uno de ellos, por cierto, es el incendio del complejo Las Tablas.
Bueno, en las primeras horas y de acuerdo a la información, en la medida que la información estaba disponible, se fueron activando los protocolos de respuesta, la instalación de los puestos de mandos también conjuntos, activación de las alertas SAES, la convocatoria al COGRID regional durante la misma jornada que además culmina con la declaración de estado de excepción constitucional de catástrofe en las provincias de Marga Marga y Valparaíso, asumiendo también como jefe de Defensa Nacional el contraalmirante Daniel Muñoz. Bueno, aquí algunos elementos generales respecto del diagnóstico. Se nos informaba entonces, a partir de la CONAF, de un incendio que había tenido una superficie total afectada de 8.500 hectáreas. Además, en el curso de los días y tras una coordinación que se hizo a través de la Seremi de Justicia y Derechos Humanos, también y ya en las últimas semanas se nos informó del último, son 135 personas las que fallecieron durante esta catástrofe. Se mantienen hasta el día de hoy 2 personas que no se ha logrado identificar, que se encuentran en el servicio médico legal, con algunas, o sea, existen identidades que se vislumbran, ¿sí? Sin embargo, estamos a la espera de... voy apurando, me apuro. Perdón, delegada, sí, una sugerencia del senador. El diagnóstico y lo sucedido ya lo hemos visto con anterioridad. Más que nada tratar de avanzar para ir a cuáles son las acciones que se han tomado, cómo han funcionado esas acciones y sobre todo con las lluvias que tuvimos hace un par de días atrás. Entonces, y la queja de los vecinos, la alcaldesa, etcétera. Entonces, para que vayamos más que nada a las acciones a tomar, si pudiera, por favor. Avanzo entonces, les comento acerca de la orgánica de la emergencia. Aquí está un poco cómo se coordinó estas medidas de las que ustedes en este momento nos están consultando. Fueron 10 fuerzas de tarea las que funcionaron. Cada una de estas fuerzas de tarea también contó con una responsabilidad y coordinó distintas acciones. Adelante. Dentro de las primeras acciones, contarles que durante la etapa de emergencia, entonces los primeros 4 o 5 días estuvo principalmente vinculado al combate de incendios, también de contar con medidas de seguridad en las zonas afectadas a través de bandos y restricciones de movilidad que fueron también dictadas por el GEDENA. Recordar que dentro de la misma jornada tuvimos que hacer algunas restricciones en materia de movilidad para poder asegurar que los distintos vehículos de emergencia pudiesen movilizarse sin mayores dificultades. Asumimos también algunas materias de instalación de torretas de emergencia para dar luminosidad, 160 tanques instalados también de agua potable, considerando la necesidad que tenían los vecinos de contar con este suministro, 135 llaves comunitarias que fueron instaladas rápidamente en los sectores siniestrados, además de tener una coordinación a través de la Seremi del Ministerio de Obras Públicas de retiro de escombros primarios que llegaron al 100% con un retiro de 85.000 toneladas aproximadamente de ellos. Se instalaron y de acuerdo a también manuales internacionales en materia de emergencia, Esfera en particular, 1.292 baños químicos y además también se tomaron medidas y planes de abastecimiento de proteínas, frutas y verduras en materia de seguridad alimentaria. Respecto de la etapa de rehabilitación en particular, hemos avanzado la restitución y transporte y telecomunicaciones a través también de la respectiva Seremi. Actualmente tenemos restitución de luminaria pública del 100%, las demoliciones a través del MOB que tienen un avance también del 68%, la disposición final de escombros en relleno sanitario, así como también la instalación de viviendas de emergencia cuya habitabilidad tiene además una actualización respecto a esta información que está ahí proyectada, que va a entregar la Senapred directamente. Además, se instalaron 17 puntos fijos y uno móvil de gestión social, que eran espacios donde las personas podían acudir directamente en su territorio a hacer las consultas respectivas, tanto en materia de FIBE como también de viviendas de emergencia. Sí, dale más, para que apuremos. Adelante, don Camilo Gres. Sí, muchas gracias, presidenta. Para avanzar rápidamente, ya en esta etapa de rehabilitación,
También se activó el Comité de Ayudas Tempranas, que está demarcado en el artículo 41 de la Ley de Presupuestos, que es presidido por el subsecretario del Interior y por diversas carteras que lo componen. Lo primero fue la aplicación de la ficha básica de emergencia, con un total de 8.299 fichas que fueron catastradas. Avanzo rápidamente a los bonos de recuperación que se entregaron rápidamente. Prácticamente en 2 semanas teníamos llegado ya al 90% de esos bonos de recuperación entregados y en las cuentas de las personas. El 94% ya estaba entregado a las 3 semanas y después ya se completó el 100% cuando ya se completó y se cerró este catastro de ficha básica de emergencia en el mes de abril. Además, se entregó el bolsillo electrónico, que es una medida rápida para poder entregar a las familias 50 UF, aproximadamente 1.800.000 pesos, con el objetivo de que las personas que no tuvieron un daño total en sus viviendas puedan repararlas rápidamente. Esto fue en una primera nómina para 240 familias y ahora se va a entregar a 158 familias. Esto lo que busca es que las familias rápidamente lo recuperen, también con sus capacidades, pero con este aporte desde el Estado, este aporte financiero. Además, algo que sigue ocurriendo y va a ocurrir por los siguientes meses, el bono de acogida. El bono de acogida tiene el objetivo de poder entregar un suplemento también de aporte económico desde el Estado a las familias. Es un aporte mensual de 10 UFs que puede ser usado para poder complementar un arriendo, para poder mantener y para poder apoyar la habitabilidad de las personas, de las familias que están afectadas, hasta que tengan una medida transitoria o bien ya la definitiva. En el mes de febrero se entregó a 7.594 personas y ya ahora en el mes de abril se entregó a 7.610 personas en la medida que van avanzando los catastros. O sea que fueron ya cerrándose los catastros en abril y ese es el número más alto que vamos a tener. Esto ya va a ir bajando en la medida de que se van entregando las soluciones transitorias de habitabilidad durante estas semanas. Además, les comento también que se entregaron fondos directos a los municipios para que puedan ir avanzando también en materias de rehabilitación. Se entregaron 2.000 millones de pesos en dos tandas y de forma proporcional también según la afectación entre las 3 comunas. Además, se implementaron desde servicios sociales en estos comités de ayudas tempranas, kit de emergencia para adultos mayores, la reposición universal de ayudas técnicas, se entregó un bono también de vestimenta escolar para uniformes, la entrega de útiles escolares, además de talleres de salud mental que están trabajando desde hoy día, o sea, en el día de hoy, con un despliegue territorial y también atención primaria en ese mismo sentido. Esta presentación va a quedar, ahí están los números y antecedentes de los dispositivos también de servicios que se desplegaron en la zona del Registro Civil y del Banco Estado, y además de programas de mejoramiento urbano de emergencia de la Subdere. Acá también van a quedar para consulta también de senadoras y senadoras el detalle de las medidas, los alivios tributarios desde el Ministerio de Hacienda, que van desde prórrogas hasta condonaciones para aliviar la carga de las familias afectadas en esta situación. Finalmente, y las últimas acciones, se ha generado un fortalecimiento, como lo comentaba la delegada, de despliegue de seguridad, además del trabajo de un barrio transitorio, el cual se está trabajando en conjunto con el municipio de Viña del Mar. Es un barrio transitorio acotado, pero que se está trabajando en conjunto con ellos. Además de un plan de contingencia que está activo sobre eventos hidrometeorológicos que desarrolló Senapred, esto por supuesto con la coordinación y el liderazgo de la delegada, con todas las instituciones del territorio, incluyendo los municipios, que ha sido activado ya 2 veces por las lluvias de las semanas que ya han pasado. Además de mesas técnicas de seguimiento de habitabilidad transitoria, también por supuesto con Senapred, y la coordinación de los servicios públicos regionales sobre la ejecución del plan de reconstrucción, que ya esa es la materia que también ha sido abordada, sabemos, acá en la comisión por el Ministerio de Desarrollo Social y también por el Ministerio de Vivienda. Aquí nos gustaría dar el pase, Presidenta, a Senapred para el detalle del estatus actual de instalación de viviendas de emergencia y servicios básicos. Muchísimas gracias. Adelante, Senapred.
Muchas gracias, presidenta. Vamos a tratar de ser bien precisos en la información, pero sin dejar de mencionar algunos aspectos que creemos que son relevantes de conocimiento, que es cómo ha evolucionado la vivienda de emergencia. Desde el año 60 a la fecha, nosotros hemos tratado de generar un estándar que obedezca a poder entregar, si bien es una solución transitoria, que por lo menos genere una condición de habitabilidad que la familia pueda tener un bien bienestar. En este ámbito, en abril de 2014, nosotros generamos una modificación en el estándar de emergencia con una vivienda que, a diferencia de la vivienda normal, que no tenía ningún sistema de baño, además de agua potable, ni tampoco sistema eléctrico, pasa a tener un primer estándar que busca un beneficio en la población. Sí. Como lo vemos, en el año 60 teníamos una consideración del tipo RUCA, que no teníamos ni siquiera la cantidad de metros cuadrados porque no había un estándar. Y hoy día, al año vigente, tenemos una vivienda que obedece a un estándar de 24 metros cuadrados más 2,5 que viene siendo el baño, que es un baño modular. En la siguiente lámina hace una analogía respecto de la evolución. Al día de hoy, la vivienda consta de 24 metros cuadrados más 2,5, que es un baño que está incorporado en forma anexa a la vivienda. Hemos bajado de un promedio de una semana de construcción a 1 a 3 días con una cuadrilla de 4 personas. Y lo otro importante es que incluye un baño armado y además un sistema de conexión de sistema de energía interior, que además está certificado por la Superintendencia de Electricidad y Combustible en el ámbito de la certificación transitoria, para efecto de poder conectar la vivienda. Y en esta línea, además, en el año recién pasado, en octubre, nosotros publicamos la normativa, que es el estándar que reviste para cada uno de los proveedores que hoy día son proveedores, valga la redundancia, del Estado, cuáles son las ordenanzas y cuáles son los cumplimientos mínimos que deben tener cada uno de ellos. Y en este ámbito, muy breve, una vez que se levanta la ficha a través del Ministerio de Desarrollo Social, que es la famosa ficha FIBE, en conjunto con la municipalidad y en concordancia con la delegación presidencial, lo que hacemos es levantar el requerimiento, hacemos la adquisición y la compra a través de los proveedores que están primero en convenio marco. Si no tenemos la capacidad de convenio marco, vamos a trato directo y posteriormente trabajamos en el proceso de habilitación e implementación. Estos son los ciclos principales. Primero es asegurar los terrenos que estén disponibles. Hemos para ello también concordado conjuntamente con los municipios y hemos arrendado maquinaria en forma paralela. Hemos efectuado limpieza y nivelación de terrenos. Hemos avanzado las demoliciones conjuntamente con el plan de trabajo del Ministerio de Obras Públicas, como lo ha mencionado la delegada presidencial. Hemos hecho gestión conjuntamente con los municipios para ir viendo cómo podemos ir ordenando la información para hacer más ágil el requerimiento y la asignación. Y posteriormente, a contar de esta emergencia, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, a petición del gobierno, ha implementado la instalación de los servicios básicos en las viviendas de emergencia. Esto conlleva a la selección de proveedores. Actualmente nosotros tenemos un total de 8 proveedores trabajando en la región de Valparaíso: Fundación Vivienda, Sociedad Comercial Maule, Muebles Enrique, TWH, Tecnopanel, Forestal Albolito, Sintac y Tarspa Spa. Son los 8 proveedores que actualmente están trabajando, tanto en la comuna de Viña del Mar como en la comuna de Quilpué. Pero en lo concreto, tenemos 1.605 viviendas construidas, de las cuales 659 corresponden a la comuna de Quilpué, un 41% del universo. En Viña del Mar, 928, un 57%. Y en Villa Alemana, un 0,02, que son solo 18 viviendas de emergencia, las cuales ya se encuentran instaladas. Lo que sí es importante mencionar es el número de renuncias que tenemos actualmente vigente, que son 1.264 renuncias. Las renuncias son aquellas donde la persona ha manifestado abiertamente que no requiere la vivienda de emergencia, pero lo que estamos trabajando con ambos municipios, honorables senadores, es la documentación de estas renuncias, porque tenemos un porcentaje que se los vamos a mostrar más adelante de aquellos que han manifestado por escrito, pero hay un porcentaje que es solo verbal. Lo principal, además, a la vivienda de emergencia son los kits de habitabilidad, que constan de las camas, como lo ven con una imagen referencial, los sistemas de ollas y además una cocinilla que le permite a la familia comenzar el inicio de la habitabilidad. Y acá se produce además un quiebre que es importante también mencionar, que es el trabajo que hemos realizado conjuntamente con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y con Servio, respecto de abordar una temática que hasta la última emergencia no era abordada por una solución transitoria de emergencia, que son
los campamentos transitorios en proceso de regularización o regularizado o MIMBO, y en esta etapa hemos entrado tanto en Quilpué como en Viña del Mar con un certificado que el que exponemos en la presente lámina, que está a disposición de ustedes, y a mayor abundancia lo podemos hacer llegar también si faltase alguna documentación, es donde se acredita cuáles folios fueron asociados y estaban antes instalados en estos asentamientos que estaban normalizados por parte del Servio para poder entrar con vivienda de emergencia, o esas familias no iban a tener ninguna solución habitacional transitoria. En este ámbito, ¿cuáles son los números? Hoy día en servicios básicos tenemos un porcentaje del 70% en electricidad. Aquí hay que hacer un alcance en los números que aparecen de no factible y irregular. El concepto irregular son aquellos asentamientos que retornamos la condición de habitabilidad tal cual estaba hasta antes de la emergencia, y en el caso de no factible son aquellas familias que decidieron autoinstalar el sistema de alcantarillado, electricidad o agua potable y que no requirieron colaboración por parte del Estado. Posteriormente, quisimos trabajar el universo de cuáles van a ser las viviendas que pudiesen llegarse a instalar de aquí a los próximos días. Tomamos el universo de las 8.501 fichas FIBE y las desglosamos en la comuna de Viña del Mar, 5.963, 430 abordadas por el programa de techo, que hay un trabajo 928 que ya están instaladas, 317 que están en evaluación de ejecución. Esto quiere decir que los proveedores están revisando la factibilidad técnica de poder instalar esas 317, 1.102 viviendas en la comuna de Viña del Mar que han sido renunciadas. De esas 1.102, 382 están documentadas. Es decir, hay un documento que da fe. Lo que hemos hecho es abrir el trabajo con el municipio en un certificado donde un ministro de fe de la delegación, del Servio y de Senapred, en el caso de que el usuario no quise firmar la renuncia, dan fe a viva voz que la persona renuncia al beneficio. Y esto porque mucha gente no quiere firmar el certificado porque piensa que va a renunciar a todos los beneficios del Estado, tal como se explicaba en la exposición anterior. 586, que es una definición en el Olivar, donde está pendiente la apertura del levantamiento de esa situación y nosotros podríamos entrar. 1990 que no aplican. Este no aplica cuando nosotros filtramos la ficha, filtramos a aquellas personas que son arrendatarios, que están en asentamientos irregulares, que son arrendatarios o en su defecto que declararon en la misma ficha como es autodeclarativa que están en un territorio irregular. 33 que no son factibles, es decir, la vivienda de emergencia no es posible instalarla en una zona no segura. Y 577 que estamos en proceso de comunicación a través de dos vías. La primera es vía telefónica y posteriormente lo que hemos acordado con los municipios, ir nuevamente a visitar cada una de esas familias para cerciorarnos de que la persona efectivamente renunció al beneficio de la vivienda de emergencia. En la comuna de Quilpué se analizaron 2.395 fichas, de esas 844 no aplican, 21 son abordadas por techo y 659 están instaladas. El resto de la información lo dejo disponible para no ahondar en detalles de cada uno de ellos. Y en la comuna de Villa Alemana, 118 viviendas evaluadas. Esta es la comuna que está cerrando ya el proceso de rehabilitación. Nosotros hemos hablado con el municipio y ya la próxima semana, si no hay nuevos levantamientos, van a abordar estos 14 que aparecen en evaluación y podríamos decir que Villa Alemana saldría ya del proceso de rehabilitación en lo que conlleva a viviendas de emergencia. Esa es la información resumida respecto del avance de construcción de viviendas de emergencia que está llevando a cargo el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres. Muchas gracias, Presidenta. Ok, muchísimas gracias. Le damos la bienvenida también al senador Francisco Chaguán. La palabra, senador. Y después la senadora Allende. Sí, Presidenta. Yo he estado recorriendo todos los lugares afectados. Nosotros estamos con un programa 1 a 1. Este fin de semana terminamos de entregar 50 viviendas de emergencia nosotros, nuestra oficina parlamentaria. Yo, el que habla. El que habla haciendo una campaña 1 a 1, entregué 50 viviendas, llevo. Y quiero decir que todavía hay personas que están en carpa. En Pompeya, estoy hablando de una señora que está con 9 meses de embarazo. Le pudimos poner la vivienda en Pompeya, 9 meses de embarazo. Puede tener la guagua en cualquier minuto, en carpa. Hay familias que están hoy día también en carpa, en Villa Independencia. Entonces yo quisiera
plantearle dos temas. Uno dice relación con sentido de urgencia. Todavía están lejos de cumplir la meta de las 400 viviendas semanales. Se los quiero transmitir porque eso es una cuestión de recorrer los lugares. Basta con eso. Y lo segundo es que hay dificultades con las viviendas que entregaron. Y hay dos empresas. Una empresa que yo diría que por lo menos las que están instaladas en Pompeya Norte y Pompeya Sur están todas inundadas. Las cafés están todas inundadas. Vino la lluvia y se perforaron completas. En cambio, hay otra empresa que ya no han encargado más viviendas, que es una que son de color negro, que esas resistieron muy bien el embate de la lluvia. Entonces también me preguntan los vecinos por qué la empresa que tenía viviendas que soportaron la inclemencia del tiempo no se le han encargado más viviendas, mientras que a otra fundación que entregó vivienda se llovieron completas. Yo fui el día siguiente a la lluvia. Entonces les puedo dar, porque hicimos además, registramos con video cada uno de los daños de las viviendas. Entonces les quiero señalar que efectivamente hay un problema. Otro tema es en relación con las soluciones de fosa séptica. Efectivamente se les señaló inicialmente que esto iba a resolverse con fosa séptica. Las casas venían así, las casas no están con fosa séptica. A los vecinos se les señaló que ese era un ejercicio que tenían que hacer los vecinos con el municipio. Y eso no está ocurriendo. Entonces, los vecinos hoy día están, finalmente, las deposiciones están yendo a los cerros, y hay una situación bien dramática desde el punto de vista sanitario. Entonces, yo quisiera que, primero, señalarle, tan lentos todavía, se los quiero transmitir, porque es tan lento. Basta con estar en los sectores. Dos, hay dificultades con las viviendas entregadas. Tercero, no están con las fosas que se comprometieron. Tres, y hay personas que están viviendo en carpas en situaciones dramáticas, con la lluvia. O sea, desde Caralvigle, que resolvimos también entregando una casa, y les puedo dar el listado completo de los vecinos que nos entregamos las viviendas, y la situación es crítica. Los vecinos estaban prácticamente con un verdadero río abajo de la carpa. Entonces yo les quiero pedir de verdad, por favor, empatía con los vecinos que están pasando mal. Gracias, senador Chaguán. Senadora Allende, por favor. Presidente, bueno, saludar a todos que nos acompañan, por supuesto, y más allá de las presentaciones, efectivamente lo que yo quisiera señalar también es que necesitamos con cifras muy concretas y aterrizadas, porque efectivamente se ha hecho un esfuerzo grande en teoría por tener las 1.600 y tantas viviendas, que no es fácil, lo sabemos, lo reconocemos, pero también hay que ver en la realidad, porque aquí se ha dicho muchas cosas y algunas por la prensa, y yo quisiera llamar tanto a la delegada como a Senapred, la autoridad que nos acompañan, que nos digan en concreto cuántas de las viviendas entregadas han tenido problemas, cuántas de las viviendas entregadas no se pudieron instalar, cuántas de las viviendas instaladas efectivamente se llovieron, cuántas realmente faltan, cuántas uno podría señalar también que tuvieron el problema con el foso séptico, efectivamente, cuántas porque el terreno es adecuado, y también me llama la atención la cantidad de viviendas renunciadas o denunciadas. ¿Por qué? Porque eso implica que hay una mala coordinación de información, porque la gente pensó inicialmente que iban a quedarse sin otros subsidios, sin ayuda. En fin, creo que ahí hay un tema claramente de falta de mejor información y de llegada a la gente. Nosotros recibimos sobre todo dirigentes del campamento Manuel Busto, donde yo he estado, digamos, más abocada, y la verdad es que al comienzo había bastantes también de este tipo de, como estoy consultando, de quejas, en el sentido de que no habrían algunas quedado bien ajustadas, las puertas, las ventanas, en fin, o el terreno, o el tema sanitario. Tuvimos una reunión también con autoridades de Senapred para informarnos mejor, y yo creo que es necesario que esta comisión sepa con exactitud, entonces, de verdad, qué es exactamente el diagnóstico que tienen. Pero más allá de aquello, quiero ir a otras cosas. Primero, hay que reconocer algo que nos había dicho, o sea, que nos había hecho y que se acaba de decir. Esta forma de entregar la vivienda no estaba contemplado para
tomas irregulares. Y esto es algo que se tuvo que hacer porque la situación, tanto Manuel Busto, Independencia y otros, obligaba a hacerlo. Si no, habríamos dejado a toda esta gente fuera de cualquier ayuda. Además que, en algunos casos, como es bien sabido, se está en pleno proceso de regularización, por lo tanto lleva años de años. Entonces, por lo tanto, era muy importante. Pero esto hay que destacarlo. Pero a mí lo que me interesa saber, al haber incorporado todo esto, exige mucho más. Bueno, quiere decir que la demanda es mayor, pero también exige un nivel de coordinación con los municipios. Yo no he escuchado acá y me gustaría saber cuál es la evaluación que tiene Senapred de su coordinación con los municipios, porque sin la ayuda de los municipios es muy difícil poder hacer un trabajo eficiente. Yo quiero saber el comportamiento de los municipios, más allá que a veces uno lee declaraciones que yo creo que lo peor que puede ocurrir es cuando unas autoridades, digamos, lo que hacen es atacar a otras autoridades, porque yo creo que aquí lo que tenemos que centrarnos es solucionar. No estar descargando para que es culpable uno, es culpable el otro. A mí lo que me interesa es la solución de las personas y por lo tanto me gustaría saber el grado de colaboración de los municipios, pero no solo eso. Dado a que se percibe la falta de coordinación de información y la información a veces cruzada o la información que no se tiene, también saber cuál es el rol que va a seguir jugando Senapred y sobre todo cómo se va a proyectar esto a futuro. Porque claramente con cada evento, que desgraciadamente en la región de Valparaíso tenemos abundancia de aquello, parece que vamos tratando de encontrar mejores soluciones y vamos avanzando, pero me pregunto si ya llegó el momento de tener un nivel de institucionalidad para la emergencia mayor, de tal manera que no tengamos que cada vez ir buscando nuevas alternativas, soluciones, sino que de verdad contemos con una institucionalidad que nos haga saber. Y hay temas que me gustaría también que nos diera a conocer, porque yo entiendo que ya finalmente se tuvo, a petición del gobierno, no una evaluación, porque no corresponde, sino que una evaluación de comportamiento, sino que una evaluación de cómo funciona el sistema de alerta temprano. Y yo creo que es importante que nosotros conozcamos al respecto del SAE, qué es lo que se ha dicho, porque entiendo que fue una colaboración de la Unión Europea, particularmente un par de países que tienen amplia experiencia en lo que se refiere a catástrofes e incendios. Y bueno, sería interesante saber cuál es el diagnóstico que se dio, porque entre otras cosas se ha discutido bastante y creo que aquí también no ha quedado muy claro qué es lo que ocurrió efectivamente entre CONAF y otras autoridades en el momento mismo que se declara el incendio. A todos nos ha llamado la atención y evidentemente que suena difícil de imaginarse un incendio que partió prácticamente en Peñuela y terminamos acá en Viña, digamos, por decir algo, además de Quilpué y Villa Alemana. Entonces, sabemos que hubo particularidades climáticas, digamos, las altas temperaturas, viento, en fin, pero de todas maneras ahí hay algo que a uno le llama mucho la atención, más allá si tampoco hay claridad cuánta simultaneidad y cuánta intencionalidad hubo, pero independientemente de la simultaneidad, la intencionalidad, realmente uno se pregunta algo que partió en Peñuela y termina en este nivel y con esta cantidad de víctimas, quiere decir que no estuvimos en condiciones de enfrentar una emergencia que tuvo características muy especiales, muy agudas, por llamarlo de alguna manera, o muy intensas, pero igual no estuvimos a tiempo con la respuesta. Entonces la gente me ha dicho el testimonio, decir, mire, la verdad es que yo recibí una alerta SAE, pero cuando ya el incendio estaba. O recibí la alerta SAE, pero claro, a mí no me indicaba por dónde me iba a ir. Cosa que sabemos que es así, que estaba hecha pensando en lo que es un sismo o lo que puede ser un aluvión y era difícilmente que pudiera establecerse una ruta. Y además con las condiciones de estos campamentos irregulares de vía estrecha, más complejo todavía. Entonces me gustaría como una evaluación más de fondo, junto con los problemas reales que todavía subsisten, con lo que proyectan y qué vamos a hacer para seguir ayudando a las personas, porque además obviamente vamos entrando en el invierno y es posible que se repitan, digamos, y además son necesarias, por otro lado, lluvia o temas de estas características. Eso es que me gustaría saber, y yo creo que es bien relevante, bien aterrizado, bien concreto, las dificultades reales. La verdad es que ya hemos escuchado varias veces, yo en esta comisión y en otra entrevista, la historia, no, queremos lo concreto. ¿Ah? Y sobre todo para saber de verdad cuáles son los planteamientos más urgentes y la mirada que se tiene, digamos, respuesta y el rol que va a jugar Senapred en el futuro en este tipo de emergencia. Gracias, senadora. Yo en realidad adherirme a lo que plantean los dos colegas, tanto el senador Chaguán como la senadora Allende.
La vez pasada cuando estuvo presente el ministro Carlos Monte, una de las consultas que yo por lo menos manifesté era saber cuál es el catastro que tiene hoy día desde el gobierno en torno a cuántas familias hoy día se encuentran viviendo en carpa, por uno u otro motivo, porque tenemos entendido también de que hay familias que hoy día están viviendo en carpa directamente para poder resguardar sus terrenos y que no se han tomado. Y eso también es una situación bastante crítica. Entonces, primero, tener en cuenta eso, de acuerdo a los registros que ustedes tienen hoy día, ¿cuántas familias estarían viviendo en carpa? En segundo lugar, adherirme a lo que señaló la senadora con respecto a las viviendas de emergencia. Acabamos de tener un frente de mal tiempo. ¿Cuántas viviendas de emergencia resistieron este frente de mal tiempo? ¿Cuántas hoy día ya no están operativas? ¿Qué solución se va a tomar para las viviendas que hoy día ya no sirven? Y por otro lado, en torno a las medidas de seguridad y a lo que planteé en un principio, ¿cuáles son las medidas que se están tomando en torno a seguridad para poder resguardar aquellos terrenos y poder evitar la toma de estos sitios, ¿ya? De estos predios? Senador Sandoval. Sí, muchas gracias, presidenta. Disculpen a los expositores nuestras aprensiones, pero ya la teoría nos complica a veces recibirla y en estas exposiciones escuchar más teorías, intenciones que resultados concretos, ya que es lo que vemos en esta ocasión. Y la experiencia nos indica, ¿verdad?, que cada emergencia, la conclusión final, vamos a aprender de este caso. En el caso de nuestra región nos ha pasado con la zona del Chaitén, ¿verdad?, con la erupción del volcán Hudson y otros, que tenemos otro tipo de emergencia. El ministro señaló en su última presentación respecto al caso que habían 5.002 viviendas afectadas con el caso de los siniestros de febrero de este año. Viviendas destruidas, 3.077. En campamentos, 1.475. Y para reparaciones, 450. En total, 5.002 viviendas. Ustedes nos dicen que hay 1.600 viviendas construidas. Hay un horizonte bastante amplio todavía de cosas por hacer. Eso para el tema más bien práctico, aparte de los 360 campamentos que hay en toda la provincia, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hacemos con ellos? O sea, sabemos que ahí están, sabemos que ahí existen, pero bueno, ¿qué se hace? ¿Cuál va a ser el camino? ¿Cuál es la solución del problema? Porque ya prácticamente los campamentos los estamos haciendo parte de nuestro paisaje urbano y lo estamos aceptando como un hecho de la causa. Incluso a veces está motivado en algunos ámbitos, incluso con varias motivaciones ajenas a este tema. Por eso me preocupa saber, por ejemplo, el caso lo presentó la senadora Gatica, el tema de las tomas y las retomas, las acciones respecto de este particular en tema del campamento, plan de reubicaciones, si es que hay algún plan de reubicación que pasa específicamente, y básicamente ese tema es lo que nos interesa, que ya se señaló la situación de los servicios básicos y por favor queremos hacerlo más breve porque tenemos también otra parte de la sesión que no es solamente la emergencia, sino que también aprobar otro tema que también nos afecta, que son y afecta también a miles de familias, que es la excesiva demora en la tramitación de los permisos de otorgamiento de vivienda, que probablemente se va a encontrar con el mismo problema estas tres comunas también cuando haya que hacer algo ya en esa línea. Muchas gracias. Gracias, senador Sandoval, y gracias por recordar que estamos justos con los tiempos de la tabla igual. Senador Chaguán, senador Allende, por favor. Muy corto, simplemente señalar y recordar a la comisión que se había acordado la posibilidad de sesionar o a lo menos tener una visita inspectiva en los sectores de Viña del Mar, de Quilpué y Alemana. Entonces yo quisiera recordar, porque los vecinos que vinieron ese día me están señalando, preguntando cuándo la comisión va a estar en el territorio. Esa es la primera. Y lo segundo, señalar además que uno entiende los esfuerzos que se están haciendo. Si uno no dice que no se está haciendo nada, no. Lo único que dice es que hay que tener un poquito más de velocidad y se los quiero pedir de verdad porque es una situación de verdad dramática. Entonces, simplemente eso, porque acá se requiere apurar la marcha y saber qué empresas finalmente entregaron vivienda que no dieron el ancho y aquellas que sí. Y eso se los quiero pedir también para los efectos de orientar a los esfuerzos que vienen después. Presidenta, yo quiero solamente agregar qué va a pasar con las zonas de alto riesgo. Me interesa también que lo diga bien concreto. Y por otro lado, ¿cuál es la realidad regional de Senapred?
Cuando yo pregunté qué rol va a jugar a futuro, me interesa con qué, digamos, capacidad humana cuentan, porque a mí me queda claro que nuestra región va a ser siempre una región con muchas emergencias y me interesa saber mucho el nivel de fortaleza que tiene un Senapred regional. Creo que también es muy relevante y por eso quería agregar ese par de preguntas. Y claro, siempre lo dijo mucho el ministro Montes en la sesión que tuvimos, presidente, usted se recordará muy bien, una cosa es la emergencia y otra cosa es la reconstrucción. Yo creo que a veces se mezclan las preguntas. Nosotros estamos en este momento con Senapred, estamos hablando de la emergencia. La reconstrucción es un tema para el Ministerio de la Vivienda, entonces creo que también hay que separar. Por eso yo he hecho preguntas bien específicas dedicadas solo a emergencia, pensando en el rol de Senapred en esto. Gracias. Gracias, senadora. Le doy la palabra al Ejecutivo para que puedan responder en lo posible las consultas que hemos planteado sobre la mesa para poder continuar con el punto 2 de la tabla, por favor. Así es, si no tienen información en estos momentos exacta, a favor remitirla vía oficio, pero aquí lo importante es que podamos saber cuál es el piso que existe hoy en día. Transparentar. Yo creo que lo más importante es que las familias siempre agradecen la honestidad y por sobre todo aterrizar los plazos, porque muchas veces se generan tanta expectativa y los plazos no se logran cumplir. Muchas gracias. Ejecutivo, por favor. Con su permiso, Presidenta, primeramente ordené algunas ideas. Senador Chaguán, le quiero comentar que la empresa de color plomizo es la TWH. Es una empresa nueva en el mercado que no tuvo mucho éxito en las precipitaciones de la zona sur porque contrató un tercero para instalar. Ahora está instalando la propia empresa, tiene una lentitud en la instalación. Solamente por eso a ellos se le asignaron 15 viviendas. Como en la partida, para conocer cómo era la empresa, se instalaron en Quilpué y también instalamos en Valparaíso, en Pompeya Sur. Sí. Y las otras dos, hay 3 empresas más que están en Quilpué, que pueden ser las que usted menciona, que está Muebles Enrique, Fundación Vivienda y está Tecnopanel o Tecnotras, se conoce por los 2 nombres. Las 4 empresas cumplen el estándar publicado por Senapred. Queremos atender la demanda que usted nos señala. Nosotros tenemos un reporte durante la precipitación de 7 viviendas que fueron informadas durante la precipitación, de un total de 104, para transparentar la cifra que nosotros manejamos con reparaciones menores, 8 en Quilpué, 96 en Viña del Mar, de las cuales al momento se encuentran pendientes 8 que están siendo reparadas en Quilpué y 79, que van desde problemas de sello hasta fijaciones de los artefactos sanitarios en cada una de las viviendas. Lo que es necesario comentar que para cada una de las empresas contratadas, si bien suena un poco genérico, existe un postventa que dura 6 meses. Durante 6 meses la persona tiene todo el derecho a reclamar cualquier reparación menor que tenga la vivienda. Y si tiene un problema estructural, nosotros también le exigimos a la empresa el cambio. Nos pasó en Viña del Mar con una de las empresas que quedó mal localizada la vivienda, cambiamos al proveedor y cambiamos la vivienda y le hicimos una modificación porque la familia necesitaba incluso entrar por otro ingreso, por la diversidad propia de la comuna. También en el ámbito que me mencionaba a través de su intermedio, Presidenta, la señora Allende, nosotros en campamentos iniciamos un trabajo con los municipios. Acá el gran aliado, si no lo hacemos con los municipios, no vamos a avanzar, y esa es la verdad. Solos no podemos. Estamos haciendo reuniones periódicas todas las semanas. Iniciamos una reunión con la Superintendencia de Servicios Sanitarios, porque para los campamentos principalmente hay que buscar una solución conjunta que no es de corto plazo. Yo quiero transparentar. El por qué hoy día están depositando en el cerro es porque no hay una alternativa. Si nosotros colocamos un sistema de fosa, la familia que está abajo va a tener todos los líquidos percolados, porque no hay espacio además. Distinto es lo que hicimos en Villa Alemana, que en Villa Alemana se instalaron fosas porque son sitios amplios, y eso también es rural. Lo que tratamos de hacer es ver cuál es la posibilidad. De hecho, la alcaldesa de Quilpué me dijo, Miguel, baños secos. Sí, puede ser una solución, pero sanitariamente no somos nosotros Senapred los llamados a decir cuál es la solución. Hay un organismo técnico responsable del Estado que en concordancia con nosotros y con la delegación y con los municipios vamos a buscar la mejor solución. Sería responsable de mi parte decirle cuál es la solución hoy día, porque la estamos trabajando. Tenemos una reunión nuevamente el jueves en la mañana, donde se va a sumar obras públicas, se van a sumar también las empresas, SVAL, citamos a SVAL para que esté presente, porque tenemos que en conjunto ver cuál es la solución. Y en el ámbito de las soluciones regulares tenemos trabajando 2 empresas en Viña,
una empresa en Quilpué y todo lo que es el sistema eléctrico está a través de un convenio de Chilquinta. ¿Ya? La proyección que hicimos con Chilquintas es doblegar las cuadrillas porque hay una lentitud, efectivamente, comparto su apreciación, senador, respecto de la instalación, pero además esto requiere supervisiones. Nos hemos encontrado con instalaciones en aquellas familias que le han hecho incluso instalaciones propias. Y ahí queremos ser súper responsables además de no estamos contratando personas particulares, sino que empresas, porque es la única fórmula del Estado, porque además el Estado no es un pago a 30, 60 días. Entonces necesitamos una empresa que tenga la solvencia para que nos permita la instalación constante. Y en relación al otro porcentaje que creo que es de preocupación también de la senadora Allende, a través de su intermedio, presidenta, nosotros hemos doblegado la capacidad de funcionarios en Senapred a través de la glosa presupuestaria de la glosa 7. Tenemos 12 funcionarios adicionales en Senapred, a los titulares 16, que nos han permitido trabajar en la emergencia y aún así tenemos un déficit desde el punto de vista funcionario, si uno lo considera solamente en la región de Valparaíso, que conjuntamente con la región metropolitana concentran en gran parte del territorio. ¿Y qué es lo que hemos hecho ahí? Hace una semana se unió don Cristian Cardemil, nuestro nuevo director regional, que si fuese de interés de nuestra directora Alicia Cebrián, también podía ser convocado a esta mesa. Él asume el cargo con carga, digamos. Acá nadie postula un cargo no sabiendo lo que está detrás de esa responsabilidad. Y en el caso de las personas en situación de carpa, nos encantaría a nosotros dar solución a todos los problemas, pero tenemos una normativa hoy día que nos indica quiénes son y quiénes no son beneficiarios. Nosotros en el último catastro teníamos 14 carpas, de las cuales 10 eran sin factibilidad de instalación de vivienda de emergencia por ser personas en ocupación irregular, que no tenemos certificado serbio. Lo estamos tramitando para ver cuáles de esas personas pueden entrar y nosotros podemos instalarle la vivienda, pero necesitamos un respaldo. Porque posteriormente lo hemos hecho en otra emergencia, hemos saltado algunos conductos y la Contraloría finalmente nos observa por qué instalamos sin tener un certificado de contraparte. 2 que están en proceso de ejecución, que quedan listas esta semana, y 2 que son arrendatarios, que es un tema no menor en cuanto a la cantidad de usuarios que van a quedar sin un beneficio por haber sido arrendatarios. Eso también hay que dejarlo claro. No tenemos una definición hoy día para instalar viviendas en aquellas personas que han sido arrendatarios, que es un número no menor, no lo tengo en este momento, pero se lo puedo mandar por oficio, Presidenta, respecto de cuánto, si uno filtrara las fichas, son efectivamente arrendatarios. Y lo otro tiene que correlación con el flujo de información, senadora, respecto de que mucha población no quiere acceder a la vivienda de emergencia en el entendido que si accede, pierde los beneficios que está entregando actualmente el Estado. Nosotros creemos que a fin de mes, es una fecha estimativa, esa población que ya no va a recibir nuevamente ni el bono de acogida, de arrendamiento, va a optar por levantar la mano y entrar a esa vivienda de emergencia. Por ende, los números que yo le mostraba son los números actuales hoy día. Ese es el número actual que tenemos catastrado y en concordancia con los municipios. Esto no es un número solo de Senapred. Nos hemos reunido con Quilpué y con Viña del Mar para que estos números sean transparentes para ellos y transparentes para nosotros. Solamente terminar diciendo de que está toda la disposición de nuestros servicios a seguir avanzando. Nosotros no queremos improvisar, senadora, como usted lo ha mencionado. Nosotros en la emergencia del incendio del año 2023, más las precipitaciones de junio y de agosto, instalábamos solamente la vivienda de emergencia y ahora estamos incluso instalando servicios básicos. Entonces, cada día nuestros servicios con la misma dotación se está ampliando a un rubro mucho más amplio. Y hemos tratado de entregarlo de la mejor forma, siendo lo más transparente. No estoy tratando de dejar acá la capacidad de respuesta, sino que lo estamos tratando de hacer en forma ordenada, en forma coordinada con ambos municipios, pero creo que la respuesta general, para no andar más, Presidenta, es que hoy día el trabajo sí se está haciendo con los municipios, sí se está haciendo con la delegación, y creo que eso nos ha permitido avanzar y transparentar los números, que creo que hace un mes los números ni siquiera había un número concreto respecto de cuántas viviendas se habían instalado, cuántas se habían llovido y cuántas faltaba por instalar. Esa información está disponible en la presentación y si es necesario alguna información complementaria, quedamos a su disposición, Presidenta, senadora. Adelante, senador Sandoval. Sí, muchas gracias por la ilustrativa de la exposición. Una sola pregunta. ¿Quién está a cargo hoy día de la coordinación global de la emergencia después de los últimos informaciones que entiendo que la ministra Vallejo salió de este proceso hace un tiempo atrás? ¿Quién está a cargo? ¿Quién es la voz oficial frente a toda la situación de la emergencia en la región de Valparaíso?
Adelante, delegada. Ahí sí, gracias. A ver, yo creo que es importante, voy a responder a su pregunta, senador, presidenta por su intermedia, también, y también quiero complementar 3 preguntas más que quedaron sobre la mesa respecto de las ya realizadas. En relación al proceso, hay distintos niveles de abordaje de la emergencia, a propósito también de las etapas que expuse en un principio. Respecto de la etapa de rehabilitación y de la coordinación de la supervigilancia del funcionamiento de los servicios públicos, eso se hace a través de la Delegación Presidencial Regional, también de los COGRID que se realicen de manera permanente y de las mesas técnicas. Ahí el órgano coordinador del sistema le corresponde a Senapred, diferente es, ¿cierto?, de aquellos mandos o relaciones que se establecen desde el operativo o desde la autoridad política. En el sentido, en materia de reconstrucción, existe una ministra, ¿cierto?, la ministra Javiera Toro, que está a cargo del comité de ministros también, que coordina el proceso del plan de reconstrucción y que además cuenta con un gerente técnico, ¿cierto?, que está desplegado en la región. Por tanto, son etapas que se traslapan, ¿no?, unas con otras y que van teniendo también distintas ahí liderazgos dependiendo de cuáles son las acciones que se llevan adelante. Para complementar también de las respuestas que ya se ha entregado a través del servicio Senapred, yo quisiera mencionar que al igual que en materia de reconstrucción, y aquí estuvo también el ministro Monte explicando cuáles son las distintas alternativas, los 17 polígonos, la diversidad del territorio y cómo se van buscando estrategias en materia de habitabilidad definitiva, sucede lo mismo con la habitabilidad transitoria. Se ha mencionado, bueno, son esta cantidad de viviendas las que fueron afectadas, sin embargo, el universo de viviendas de emergencia instaladas es mucho menor. Y efectivamente es así, considerando que además las alternativas en materia de habitabilidad transitoria no son solo las viviendas de emergencia. No vamos a contar con 5.000 viviendas de emergencia instaladas en el territorio por una gran diversidad de realidades también, o sea, porque no es factible el terreno, porque estamos en situaciones de terrenos irregulares que no cuentan con un certificado serbio, y para eso, entre otras, ¿no?, porque la familia tampoco la han aceptado, y para eso también se desplegaron otras alternativas como fue el bono de acogida, y también las alternativas inmediatas para las personas que contaban con, dentro de los primeros días, con personas mayores con dependencia moderada a severa o con familias que contaban con mujer embarazada que tuvieron el servicio de hotelería, ¿cierto?, para la alternativa de hotelería para esta habitabilidad transitoria. Entonces, de esta manera se amplía el abanico de posibilidades, considerando también la normativa vigente, dónde el Estado puede y cómo operar en respuesta a esas familias. Por tanto, efectivamente no vamos a tener un 1 a 1 vinculado a las viviendas de emergencia. Lo segundo es respecto del estudio de levantamiento de la Unión Europea. Esto efectivamente se realizó durante el último mes, aproximadamente las últimas semanas, meses. Esto está en proceso también se están afinando los últimos detalles por parte de este organismo que levantó la información, y una vez que contemos oficialmente con ese informe, también se los podemos compartir, Presidenta, también a través de su intermedio. Y finalmente, respecto de dispositivos de seguridad y de qué medidas se están tomando para evitar la toma de estos lugares, yo comentarles que los planes operativos se coordinan también a través del jefe de Defensa Nacional. Él cuenta también con la coordinación de los mandos del resto de las policías. Se establecen reuniones todas las semanas operativas donde se definen cuáles son los patrullajes, los sectores, aquellos puntos críticos, qué tipo de patrullaje se va a asumir, y eso también mirando lo que suceda luego con el fortalecimiento tanto de las capacidades de la región en materia de televigilancia móvil, también de puntos de control que se van a establecer en el territorio. Son 6 que se está trabajando junto a Carabineros para poder fortalecer la presencia en el territorio, además de otros dispositivos que se están planteando junto a las municipalidades desde la perspectiva del cuidado de los puntos donde hoy día son centros de acopio, principalmente de las empresas que están instalando las viviendas de emergencia. Esto en colaboración con el trabajo que lleva Carabineros de Chile y Policía de Investigaciones en un estado distinto al estado de excepción constitucional, ¿cierto?, que estamos viviendo todavía en estas 2 comunas. Espérame un momentito, senador Chaguán. Yo no sé si no alcancé a escuchar, pero en resumen, ¿cuántas carpas existen hoy día en la región, según el catastro que tienen ustedes? ¿Y cuántas viviendas de emergencia resultaron afectadas con las lluvias que tuvimos hace un par de días? Solamente quiero claridad con ese punto. Senador Chaguán. No, además, Presidenta, señalar que
hay muchas carpas también desplegadas en otros lugares, porque uno podría sostener que esas carpas están desplegadas en campamentos. No, esas carpas también están instaladas en zonas consolidadas, por ejemplo, Canal Vigle, El Olivar, donde hay vecinos que están al interior de lo que quedó de los muros, desplegadas con carpa. Entonces yo también quisiera señalar que o sea, por lo menos la que yo vi era más de 8 este fin de semana. Entonces lo que quiero transmitir es que falta más coordinación. Es mi percepción, y yo lo hago no como una crítica, sino como una necesidad de abordarla, porque yo creo que acá falta más coordinación entre los gobiernos locales, los gobiernos regionales y el gobierno central, porque yo veo que de alguna manera hay falta de información, y entiendo que son realidades distintas, y por eso nosotros nos empeñamos a llevar al presidente. Estuvimos con la senadora Isabel Allende en El Olivar, que son realidades completamente distintas a otras realidades de, no sé, de la Manuel Busto, son realidades distintas, Pompeya. Entonces, esa gente también tiene poca información, y yo sé que eso es un tema que no les corresponde a usted, y todo muy bien que la senadora Isabel Allende haya concentrado, como yo, las preguntas solamente respecto a las viviendas de emergencia y Senapred, pero ciertamente hay falta de información respecto de los tiempos para el proceso de reconstrucción, que también quisiera transmitir. Por favor, si nos pudieran responder, porque tenemos que avanzar con el siguiente punto. Muchas gracias. Sí, Presidenta, para precisar la información, al 11 de mayo, nuestro catastro, 14 carpas, de las cuales 10 no tienen factibilidad, 2 están en proceso de ejecución y 2 no califican dentro de las viviendas de emergencia. Y las viviendas que presentaron problemas, también con fecha de corte al 11 de mayo, de un total de 104, se mantienen pendientes 87, 8 en la comuna de Quilpué y 79 en la comuna de Viña del Mar. El global es 104, perdón, y 87 se mantienen con problemas, que van desde fijación y hasta sistemas de implementación de los servicios básicos. Muchas gracias. Damos las gracias al equipo de la Subsecretaría de Interior por la presentación que se hicieron, que realizaron, y avanzamos con el punto 2 de la tabla, correspondiente a continuar el estudio del proyecto de ley en segundo trámite constitucional que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones en materia de plazos y sanciones por incumplimiento. Saludamos también al diputado Fuenzalida, que se acaba de sumar también aquí a la comisión, y para eso, perdón por la espera, le doy la palabra a los invitados que solicitaron poder exponer correspondiente a déficit cero, así que les doy la palabra para que puedan partir con su presentación. Quedan liberados, por favor. Muchas gracias. No. No. Ayú. Es al revés. Ahora sí. Denme un segundo. Si quieres, puedes presentarnos, Enrique, por mientras. Okay. Estimada Presidenta, a través suyo, agradecer que nos hayan acogido, saludar a los honorables senadores y senadoras. Nosotros somos la Corporación Déficit Cero. Mientras se abre la presentación, indicar que nosotros el año 2023 hicimos una serie de indicaciones a este proyecto, el cual hemos seguido acuciosamente. Por su intermedio también saludar al diputado Fuenzalida. Creemos que precisamente este proyecto que parte con el diputado y lo toma el Ejecutivo y ha generado ciertos consensos, es precisamente las materias de las cuales va a permitir poder reducir el déficit habitacional. Nuestra presentación consta básicamente de un breve diagnóstico de cómo está el déficit habitacional y de lo que nosotros hemos podido evidenciar a través de estudios y catastros que hemos realizado, no solamente de propuestas, y también las indicaciones que
fueron acogidos en este proyecto de ley, queremos hacer algunas recomendaciones en la continuidad de este proyecto. Perdón, le solicitaría que antes de la intervención pudieran presentarse e indicar su cargo también para información de los presentes. Muchas gracias. Sí, Presidenta, no hay problema. Trinidad Vidal es nuestra directora de incidencia y Enrique Matuchka, quien habla, el director de Desarrollo Urbano y Habitacional de la Corporación Déficit Cero. Y aquí parece que lo vamos a lograr. Sí, eso, logrado. Ahí sí, ya. Ahora sí, mi nombre es Trinidad Vidal, soy directora del área de políticas públicas de Déficit Cero. Nosotros representamos a la corporación Déficit Cero principalmente porque queremos impulsar con mucha fuerza iniciativas como estas, iniciativas que vienen de una moción parlamentaria que toma el Ejecutivo, que hoy día está en el Senado y que creemos que son absolutamente relevantes, no solo para apurar los permisos en general, sino puntualmente para lo que tiene todo que ver con la discusión anterior también, que está muy ligada al déficit de vivienda y al incremento de la demanda por vivienda de interés público, ¿ya? En ese escenario, nosotros sobre todo quisimos venir hoy para reforzar ciertos puntos que ya comentamos de este proyecto y algunas cosas puntuales, pero por sobre todo nosotros queremos mostrarnos disponibles a compartir partes de los estudios del diagnóstico y de la coherencia técnica que le hemos puesto a las propuestas que estamos desarrollando, porque de verdad creemos que este debiera ser el tema más importante del país y por eso hemos puesto mucho esfuerzo en sustentarlo, ¿ya? A propósito de la discusión que se planteó antes, y hay una frase que dijo alguien por ahí que tiene que ver con la diversidad de realidades, estos son los datos de, lo primero es la identificación del problema, estos son los datos de las familias que viven en campamento en Chile, su evolución histórica, y más uno podría profundizar mucho en esta lámina. Nosotros junto a Techo acabamos de sacar un estudio de las distintas tipologías que tienen los campamentos, que justamente hoy día la forma en que hay que resolverlo y la forma en que hay que afrontarlo no tiene que ver como era en el año del 96 quizás hasta el 2018, ¿ya? Entonces, por eso a nosotros nos importa posicionar este tema, porque por un lado están los campamentos que en el tema de los incendios, en las emergencias y en el día a día se ve con una brutalidad súper importante, pero 3 de cada 4 familias antes de que lleguen al campamento viven una situación de exclusión habitacional súper importante también. Por eso nosotros decimos que el campamento, los campamentos, los asentamientos precarios, que hoy día son bastante particulares, son la punta del iceberg del déficit de vivienda, ¿ya? Es lo que más se ve, quizás de alguna manera. Y junto con los campamentos, con los asentamientos informales, vemos situaciones de hacinamiento, de allegamiento, de viviendas irrecuperables y también de personas en situación de calle que componen el déficit de vivienda, el déficit habitacional, que ustedes lo manejan perfectamente. Pero nosotros también vemos que dentro de cada una de estas dimensiones hay una diversidad enorme y hay una forma de enfrentarlo enorme también, ¿ya? Que por otro lado, para complicar todavía más el asunto, vemos que no es solo el déficit habitacional, ¿ya? Hoy día el nivel de emergencia es tan importante que le llamamos demanda social por vivienda de interés público, ¿ya? Y que son todos los grupos de familias, todos los grupos de hogares que hoy día necesitan algún tipo de ayuda del Estado. No necesariamente un subsidio para la vivienda propia, ¿ya? Hoy día tenemos un grupo súper importante que son las personas, las familias que pagan arriendos inasequibles. Es decir, que pagan más de un 30% de sus ingresos lo tienen que gastar en arriendo. Entonces, frente a cualquier emergencia, se podría decir que se van a déficit o se tienen que campamentizar o se tienen que allegar con alguna otra familia, ¿ya? Y ese número crece y crece, ¿ya? Por eso nosotros vemos como relevante tener este mapa siempre en nuestro diagnóstico y en nuestra generación de propuestas, porque hoy día, además, por ejemplo, en los mismos allegados, en las mismas familias hacinadas o quienes viven en viviendas irrecuperables,
hay una diversidad también de hogares que hace que uno no pueda seguir pensando y solucionando con las mismas lógicas de hace 20 años. Hoy día los hogares unipersonales, la atomización de la familia es muy distinta a como era hace 20 años, incluso como era hace 10 años, ¿ya? Entonces, por eso nos importa mucho poder colaborar con las políticas públicas desde la diversidad de la demanda, ¿ya? Eso por un lado. Por el lado de la demanda, lo distinta que es y cómo ha cambiado. Insisto, nosotros tenemos mucha información respecto a ese tema y encantado de compartirlo con ustedes. Y a continuación también nosotros identificamos el problema de la oferta, ¿ya? Porque por un lado está esta demanda que ha crecido, que es diversa, y por otro lado está la oferta que, como vemos ahí en el gráfico, más o menos hasta el año 2014-2015, la oferta era capaz de hacerse cargo de la demanda, ¿ya? La oferta por vivienda de interés público. Pero ¿qué pasa? A partir del año más o menos 2015 se empieza a incrementar con fuerza la demanda por vivienda de interés público. Estos números son el déficit habitacional y también las familias que les decía antes que no pueden, que pagan arriendos muy, muy caros, entonces también necesitan algún tipo de apoyo del Estado, ¿ya? Entonces, vemos que sube con fuerza la demanda por vivienda de interés público y al mismo tiempo baja y se mantiene la oferta. Los números, no sé si se alcanza a ver, pero desde el 2018 más o menos, que se aclara un poco la curva de demanda, es porque son proyecciones del INE, no tenemos todavía los datos, ya los vamos a tener y probablemente eso cambie bastante. Entonces, seguimos, este gráfico tiene dos supuestos, ¿ya? Y ahí, por eso todo lo otro también está más clarito, porque todo es una proyección, ¿ya? Nosotros lo que decimos es que en esa burbuja que se ve ahí, donde subió mucho la demanda por vivienda de interés público y al mismo tiempo la oferta más o menos se mantiene, tiene dos supuestos importantes, ¿ya? Que es la proyección del INE, que ¿qué dice? Dice que el flujo migratorio tendría que bajar, ¿ya? Si eso pasa y además no hay ningún tipo de emergencia, ninguna pandemia, no consideramos incendio, ningún terremoto, podríamos andar bien. Y si además, desde el lado de la oferta, estabilizamos en 65.000 generaciones de soluciones habitacionales al año, como indica el plan de emergencia, podríamos andar bien, ¿ya? Eso si no consideramos toda esa burbuja entre medio, que es la demanda por vivienda de interés público, que es súper alta hoy día, nos tenemos que hacer cargo de ese stock en el futuro, suponiendo que la cosa se regulara, ¿ya? Y ese stock de déficit o de demanda, de alguna manera, va a ser una carga para el futuro por mucho que lo solucionemos hoy día, ¿ya? Y por eso nos parece súper relevante que proyectos como estos se puedan hacer cargo de poder seguir avanzando y poder apurar las respuestas que se empiezan a quedar como una mochila encima de la política pública, del Estado y de todos los poderes, ¿ya? Y en ese escenario, ¿por qué este proyecto en particular vemos que es súper relevante? Porque, claro, puede parecer como un poco lejano a la superación del déficit. Nosotros creemos que hay que apurar la producción de vivienda de acá al 2030 para poder hacernos cargo de ese stock de soluciones habitacionales no entregadas, de ese stock de demanda. ¿Y cómo desarrollamos más soluciones habitacionales de acá al 2030? De tres formas. Impulsando la oferta. Si la demanda creció, la oferta tiene que crecer. Y la propuesta son 65.000 unidades anuales, pero creemos que con la carga que traemos tenemos que tender a las 100.000, ¿ya? Diversificando la oferta, si la demanda es diversa, se tienen que hacer distintos tipos de soluciones, como lo planteábamos en la discusión anterior, y conectando la oferta con la demanda. Hoy día la demanda es muy distinta, muy diversa y necesita poder conectarse de mejor forma con la oferta. Dicho esto, creemos que este proyecto en particular se concentra de buena forma en el tema de impulsar la oferta y cómo, a través de apurar los tiempos, de disminuir los tiempos, se aumenta el financiamiento. Perdona la interrupción, Trinidad. ¿Está de acuerdo la mesa en que podamos extender 10 minutos más la comisión y poder apurar un poquito, ir más que nada a lo concreto, más que el diagnóstico para que podamos votar también? ¿Vale? Muchas gracias. Enrique. Gracias, Trinidad. Presidenta, a través y por intermedio suyo, también saludar al Ejecutivo que está presente ahí de manera remota.
la mesa del ministro. Como bien mencionaba en un principio, esta moción que parte del diputado Fuenzalía aquí presente y que toma los acuerdos precisamente del Ejecutivo presente y también de todos ustedes. Nosotros vamos a hacer solamente tres indicaciones que fueron las que se evacuaron el año 2023. Como mencionaba, nosotros hemos seguido este proyecto para poder ser muy breve. Con respecto a la falta de precisión sobre los alcances de la responsabilidad de los directores de obras municipales, esto ha sido una discusión que ha estado latamente por todos los espacios y sin lugar a duda lo que ha promovido este proyecto de ley es poder recoger lo que hace la ley de calidad y básicamente poder definir cuál es la responsabilidad que tiene un director de obras municipales con respecto a otras materias, particularmente con respecto al revisor independiente y con respecto a lo que establece la Ley Orgánica Constitucional de Municipio. En ese punto, agradecer que se haya incorporado nuestra indicación en el proyecto de ley y sugerir, por intermedio suyo, Presidenta, que sea la Ley Orgánica Constitucional de la Municipalidad en la que se modifique en el artículo 24 y que deje la potestad precisamente la Ley General de Urbanismo y Construcciones con respecto a las responsabilidades que tienen los directores de obras municipales. En ese sentido, también poder incorporar en la Ley General de Urbanismo y Construcción aquellas materias que no serán de responsabilidad del director de obras municipales, porque si no queda establecido, el director de obras en la práctica va a seguir tendiendo a fiscalizar y revisar esos documentos, que es particularmente las normas urbanísticas. Y en tercer punto, poder modificar la Ley General de Urbanismo y Construcción con respecto al artículo 18 y el 116, con respecto a las funciones y responsabilidades de los revisores independientes. Y este es el meollo del asunto porque en la práctica, aun cuando los directores de obras municipales no son quienes interpretan las normas urbanísticas, en la gran mayoría de los casos, básicamente el 100% o casi el 100% de los casos, lo que termina sucediendo es que un director de obras municipales tiene que interpretar una norma urbanística, por ejemplo, de un plan regular comunal, en la cual tiene una duda, ¿cierto? Una supuesta duda. ¿A quién acude? Acude al Departamento de Desarrollo Urbano e Infraestructura, a la Seremi de Vivienda, acude a la División de Desarrollo Urbano. Cuando ocurre a la División de Desarrollo Urbano solamente puede hacer en términos generales, no sobre el proyecto, materia en particular. Entonces, a donde vamos es que el director de obras municipales, si quiere cumplir en 30 días una revisión, ¿cierto?, que es lo que establece la Ley General de Urbanismo y Construcción, y ante una duda, la cual no es su competencia poder interpretar una norma urbanística, tenemos que blindarlo también de herramientas en la cual, por ejemplo, la División de Desarrollo Urbano e Infraestructura le puede responder en 15 días, a lo menos, y poder blindar y no solamente sancionar, ¿ya? Con respecto a la segunda indicación, que es básicamente poder entender que hoy día la norma de la Ley General de Urbanismo y Construcción establece 30 días para la revisión de cualquier problema, no hay un principio de proporcionalidad. O sea, no es lo mismo revisar una ampliación de una vivienda que revisar un centro comercial. Y ese plazo se tiene que reducir a 15 días cuando es de un revisor independiente. Por lo tanto, tenemos un problema de forma, que es qué es lo que revisa el director de obras municipales y qué es lo que revisa el revisor independiente, y tenemos un problema de fondo, que es el principio de proporcionalidad. En ese sentido, hoy día el proyecto de ley lo recoge y establece una carga de 5.000 personas. En ese sentido, sugerimos poder revisar, porque son muy pocos los proyectos que pasan 5.000 personas. Un tercer punto es la falta de certeza jurídica con respecto a los múltiples actos de impugnación de un permiso de edificación. Y esto a grandes rasgos, estimada Presidenta, a través suya, poder indicar que hoy día hay 9 procedimientos administrativos para poder impugnar un permiso de edificación y 16 normativas para poder impugnarlo. Por lo tanto, son 25 en total. En ese sentido, el proyecto de ley aborda esta materia, para lo cual sugerimos poder recalcar en que sea una sola vía de impugnación, que se puede impugnar precisamente, pero que sea una. ¿Por qué? Porque hoy día aplica mayor riesgo, mayor incerteza, eso aumenta el precio de la vivienda y aumenta el déficit.
Y por último, la falta de precisión acerca de lo que debe entenderse por norma urbanística y por aquellas que están reguladas en los instrumentos de planificación territorial, precisamente porque de esa certeza va a ser posible que un director de obras municipales, en el caso de aquello, pueda revisar en 30 días o en 15 días. Por último, estimada presidenta, a través suyo, indicar 3 cosas y con esto termino. Primero, que tenemos que apoyar a las direcciones de obras municipales y en ese sentido, idealmente que el proyecto de ley pueda recoger también el apoyo en las DDUI para responder consultas normativas y no solamente una sanción administrativa. Lo segundo, el proyecto de ley que se inicia con el diputado Fuenzalía aquí presente también aborda materias sobre los servicios de vivienda y urbanización. Hoy día, en promedio, un proyecto de vivienda del Fondo Solidario de Vivienda, que es un catastro del MIMBU, se demora entre 8 y 10 años. Creemos que éticamente un proyecto de vivienda debiera demorarse la mitad. En ese sentido, nosotros como Déficit Cero desarrollamos una mesa de expertos y tenemos un estudio y propuestas para poder acortar de 8 a 4 años. Por lo tanto, si así ustedes lo desean, vía oficio podemos hacer llegar esta propuesta en cómo poder acortar a la mitad los proyectos de vivienda de interés pública, haciendo modificaciones y mejoras a los servicios de vivienda y urbanización. Y por último, creemos como Corporación Déficit Cero que en los tiempos de hoy estos acuerdos valen oro. Por lo tanto, además de agradecer, también motivar e invitar a que puedan ocurrir también proyectos de agilización de instrumentos de planificación territorial y poder acortarlo. Hoy día también se demoran 8 años, particularmente porque con la entrada en vigencia de la Ley 21.450 del año 2022, que exige a los planes reguladores generar incentivos o resguardos para la incorporación de vivienda de interés público y reducir el déficit habitacional. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias a los participantes. Muchísimas gracias y perdón que la exposición tuvo que acortarse, pero por los tiempos la idea es que podamos avanzar con este proyecto. No sé si alguno de los colegas tiene alguna intervención que realizar. Senador Sandoval. Sí, no, presidente, sí, bien interesante la exposición. Una sola consulta. Es como la cifra que siempre nos ha rondado, ¿verdad? ¿Cuál es en definitiva el verdadero? Ustedes se llama déficit cero. ¿Cuál es la verdadera cifra en Chile, no es cierto? Además no sabemos todavía el resultado del censo de población que está en esta instancia, pero ¿cuánto es el déficit? Y por último, presidenta, a propósito de la semana pasada, ¿no es cierto? Colliers, que es una empresa privada que presta asesorías en materia inmobiliaria y otra, señaló en una publicación el 10 de mayo, en este mismo sentido, 3 cifras que son súper relevantes para este tema. Primero, una recaudación, por mejorar la permisología, una recaudación de más de $200 millones al año. Se hablaba también de mejorar este tema, propiciaría una reducción del déficit en un error de un 19%, 14-19%, no me acuerdo exactamente la cifra, 13%. Y lo más todavía crearía 100.000 empleos nuevos al permitirse activarse, ¿verdad?, en la construcción con estas. O sea, estamos hablando de cifras potentes, $200 millones, 13% de reducción de déficit y 100.000 nuevos empleos. La necesidad, como estamos en nuestro país cada vez con menos empleo, con más informalidad, ¿verdad? Pero algunos felices con lo que estamos, pero dicen que estamos súper bien, ¿ya? El país está mejor que antes. Pero en esta realidad, evidentemente, quisiéramos tener esa cifra, porque creo que la moción, y la idea hoy día es aprobarlo en general, para que demos este paso y no nos transformemos nosotros en la permisología legislativa, y transformarnos, ¿verdad?, apliquemos el mismo principio a nosotros. Muchas gracias. Súper, muy breve para responder. Adelante, Trinidad. Sí, la cifra, muchas gracias, señora presidenta. A ver, el déficit habitacional, el déficit son 650.000 familias aproximadamente, ¿ya? Eso cambia con la CACEN, se actualiza, nosotros en MIMBU, la Cámara Chilena de Construcción en general, esto se mide con la CACEN, ¿ya? Dicho eso, y ese es el déficit que se compone por las familias en campamento, los allegados, las familias hacinadas, las familias en situación de calle también. Hay ciertas diferencias con el ministerio, hemos hecho una mesa de trabajo con ellos, más o menos hay acuerdo. El tema es la demanda por vivienda de interés público, que ese es el iceberg completo que nosotros mostrábamos, que alcanza más o menos a
2,2 millones de familias, ¿ya? Pero ojo, eso implica a las familias que están, también involucra a las familias que están pagando mucho arriendo, ¿ya? Arriendo inasequible, que es un problema súper grave. La demanda general, pero que necesitan algún tipo de ayuda del Estado, ¿ya? Exacto, son las familias que de sus ingresos gastan más del 30% de sus ingresos en vivienda. ¿Qué quiere decir eso? Que frente a la primera enfermedad, frente a la primera tragedia, van a tener que dejar de gastar eso. Eso por un lado. Eso también incluye las familias que no tienen acceso a la vivienda adecuada porque viven en condiciones de no confort y no habitabilidad como corresponde, que eso en general el Estado lo resuelve vía medidas más cualitativas, ¿ya? Pero sí o sí significa que necesitan algún tipo de ayuda. Entonces, no me quiero ir por las ramas, son 650.000 aproximadamente familias que están en déficit y 2.200.000 familias componen la demanda de vivienda por interés público en distintos niveles, ¿ya? No todos necesitan la misma solución en ningún caso, ¿ya? Quedamos más tristes ahora. Diputado Fuenzalida, muy justito para que podamos someter a votación en general. No, gracias, presidenta. Corto y preciso. ¿Cuántos de esos 2,2 millones son arrendatarios? ¿Tienen esa cifra o no? O sea, arrendatarios que gastan mucho en arrendatarios inasequibles, por decirlo de alguna manera, sí, son casi 900.000 familias. Es un grupo importante, ¿ya? Y nosotros estamos desarrollando propuestas orientadas a eso, porque hoy día vemos que el déficit, la demanda por vivienda de interés público, la emergencia habitacional no se remite a la entrega de subsidios por parte del MIMBU. No se puede nomás. El MIMBU cumple con eso, pero es más grande que eso. Adelante, senador Sandoval. Lo último, aprovechando que está nuestra amiga aquí de la biblioteca, podríamos tener un informe con toda esta información, la verdad, porque cambia tanto, ¿no es cierto? Viene una emergencia y se nos transforma en un drama, ¿no? Y por supuesto, toda la información que tenga déficit pueden hacernos llegar con el mayor. Tienen ustedes análisis súper también profundos respecto a este tema y un análisis comparado de todas las cifras que se estaban barajando en este tema y cómo estamos comportando y cómo va además el plan de emergencia, que dicho sea de paso, el plan de emergencia está dentro de la ley de integración. No es un invento del gobierno tampoco. Es un programa que está inserto en la ley de integración social y urbana. La ley de integración social y urbana. Gracias, presidente. Bueno, el ministro Montes debiera participar en la próxima comisión, si Dios lo permite. Presidenta, solo Sí. responder la pregunta que había hecho el honorable senador con respecto a algunas cifras que maneja de lo que significaría bajar la permisología. Muy breve, solo para, y ustedes también lo han discutido, pero solo para colocarlo en la mesa. Hoy día lo que está sucediendo en términos de producción de vivienda de interés público, es básicamente que hoy día y siempre el 100% de las viviendas las desarrolla un privado. O sea, toda vivienda de interés público, toda vivienda social, la desarrolla un privado. Y hoy día esos desarrolladores se les ha cargado una serie de cargas impositivas con respecto a la incorporación de el IMIF, antiguo EISTU, con la incorporación de la ley de aporte a espacio público, con la eliminación del crédito especial de empresa constructora, que hoy día está aplicando ya un 50% y va a tender a cero. Y eso hace que básicamente la migración de fondos hoy día se está dando en los programas de integración social DC19, DC49 y DC01, porque hoy día los fondos, a propósito de la permisología, que es lo que decíamos nosotros, como genera tanto riesgo, están migrando a otra línea. Por lo tanto, hoy día cualquier desarrollador, tanto en el banco, es mucho más riesgoso, por lo tanto se le sube la tasa de interés, como también en los fondos de inversiones que compensan un 50% del fondo en el fondo para poder construir. Y eso hace que hoy día todos están migrando precisamente a otras oportunidades de negocio y no hay incentivos para producir vivienda de interés público. Hoy día vemos experiencias internacionales, por ejemplo, la de Canadá, que precisamente está aplicando una ley de reactivación en términos de vivienda de interés público con una serie de disposiciones impositivas y
de mecanismos a propósito de la vivienda en arriendo, etcétera, etcétera, porque precisamente, y usted, senador, lo dijo muy bien, hoy día nosotros vemos que la vivienda es una oportunidad. Nosotros creemos que si nosotros incentivamos la vivienda de interés público, estamos mejorando la seguridad, estamos mejorando los barrios, estamos mejorando la educación, pero también estamos mejorando la producción y construcción. Y eso significa aproximadamente un 2% del PIB. Del PIB. Senador Kusanovich. Gracias, presidenta. La verdad que hay un tema acá. El año 2004 se cambiaron las políticas de vivienda en Chile cuando se dejó de construir por parte del Servio. Y de ahí para adelante partió todo el problema de escasez de vivienda en Chile. Yo creo que hay que ver de volver a construir por parte del Servio. En Magallanes se hacían licitaciones de 2.000, 2.500 viviendas y se construían poblaciones inmensas y había un superávit de vivienda. En el año 2000 sobraban viviendas. Entonces cambiamos las políticas y tenemos este problema. Está claro que el cambio que hicimos en el 2004 no fue el correcto, porque generamos un tremendo problema hoy día de escasez de vivienda. Acá hay que volver a corregir el error que se cometió el año 2004, que lo hizo Rabinet, y volver a construir viviendas en forma masiva. Si esa es la solución. El tema no está funcionando como está hoy en día. Corrijamos el error que cometimos y mejorémoslo, no empeoremos las cosas. Completamente de acuerdo, senador Kusanovich. Si no hay más intervenciones, ¿les parece a la mesa poder someter a votación en general, me aclara aquí el secretario, el proyecto de ley, segundo trámite constitucional, que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones en materia de plazos y sanciones por incumplimiento? Muy bien. Senador señor Kusanovich. Senador señor Sandoval. Muy bien. Sí. Señora presidenta. A favor. Muy bien. ¿Quería aprobado en general, unánimemente? ¿Sí? Sí. Estaríamos ok entonces. Sí. Y la discusión en particular, ¿le parece que tomemos el acuerdo de que la veamos directamente aquí en la comisión también? Sí. ¿Sí? Para andar más rápido. Sí. Sí. No, o sea, se va a solicitar, claro, se va a solicitar autorización entonces para a la sala para poder discutir en general y particular, y eso efectivamente habilita a que esas indicaciones que está trabajando el Ejecutivo puedan presentarse directamente en la comisión y avanzar y mandar el informe posteriormente a la sala, sin perjuicio que después se pueda abrir otro plazo de indicaciones, pero esto agilizaría el despacho del proyecto. ¿Habría acuerdo? ¿Sí? ¿Hay acuerdo? Muy bien. Perfecto. Muy bien. Estamos ok, entonces se levanta la sesión. Que tengan una muy buena jornada.